Buenos días, mis hermanos. Estamos iniciando una mañanera más hoy, que es 1 de mayo, día festivo. Por eso iniciamos a las 9 de la mañana y son las 9 de la mañana en punto. Entonces vamos a iniciar Segunda de Reyes 23 y 24. Fíjense que está muy interesante. Vamos a saludar a mi esposita. Buenos días a todos. Iniciamos 23 y 24. Recuerden, bienvenidos. Alguien se conectó, no sé quién sea. Déjenme los destaco. Vamos a destacar y vamos a iniciar. Ay, Dios es bueno. Sí, aquí está, miren, sí estamos. Laura, es Laurita. Bendiciones, Laura. También está conectada Nesquita Paredes. Bendiciones, hermana Nesquita. Saluda a la mamá de Laura. También la hermana Martita, ahí está. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Quizás algunos no la vean porque están en descanso, pero creo que también está Carmen, Lorena, Gabriela, Y a Carmen ya no le hemos visto Leticia conectar. Rodríguez. Leti, saludos. Saludos a Leticia. Y bueno, vamos a iniciar. Fíjense bien. Recuerda que Josías, hijo de Manasés, un rey malísimo, Josías tenía un corazón muy noble, y se encontraron el libro de la ley, y cuando Josías leyó el libro de la ley, él se compungió, quedó muy tocado por el Señor y dijo: estamos mal. Entonces Josías fue un excelente rey, hizo reformas de raíz profundas, porque verdaderamente quería él que el pueblo se corrigiera y que el pueblo se volviera al Señor. Entonces quitó todas las imágenes que había en el templo del Señor, quitó todos los ídolos que había, quitó todo, quitó de raíz, de fondo. Corrió a los sacerdotes corruptos y malvados que había, quitó todos los sacerdotes de Baal, hizo una reforma completa desde el fondo, porque su corazón era completamente para adorar al Señor solamente. Y casi obligó al pueblo a hacer un pacto con Dios. Dice el versículo 3: luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos y mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Y vemos que destruyó y quitó y se comprometió con Dios. Eso es algo muy bueno. Sin embargo, ya estaba una sentencia dada al pueblo de Judá, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué esta sentencia se iba a cumplir? No se cumplió en el tiempo de Josías, porque Dios tuvo compasión de Josías y dijo: bueno, está bien, en el tiempo de Josías no va a ocurrir, pero en la segunda generación, y casi fuese en la segunda, porque su hijo duró apenas 3 meses en el reinado, y luego fue el siguiente hijo, y en el siguiente hijo ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Esto es importante. Porque el corazón del pueblo estaba contaminado, estaba mal. Estaba contaminado con idolatría hasta las raíces. Y era muy peligroso que Jesús, un bebé totalmente indefenso y vulnerable,
naciera en medio de un pueblo que tiene el corazón contaminado con idolatría. O sea, ¿se imaginan que Jesús naciera en estas condiciones en las que vemos la mayoría del tiempo al pueblo? ¿Cómo Jesús podía nacer en medio de un pueblo idólatra, siendo un bebé, siendo vulnerable y expuesto a una enseñanza de idolatría? Por eso era muy importante que Dios condenara esta idolatría y que los depurara llevándoselos a Babilonia. Vamos a entender después cómo fue que fueron depurados. Pero vemos que el reinado de Josías fue de esta manera. Y también leemos en el capítulo 23 que Josías cumplió la profecía. Yo no sé si recuerdan, yo espero que lo recuerden, que en capítulos anteriores, muchos capítulos anteriores, como 100 años antes, había un joven profeta, había ido a Betel a hacer una profecía contra el altar y a condenar al altar, y dijimos que condenaba al altar porque condenaba en los tiempos de Acab, condenaba la idolatría que había en Israel. Cuando un viejo profeta lo engañó y hizo que muriera por un león, pero esa profecía, ese profeta directamente dio el nombre de Josías. Y Josías, aquí en el capítulo 23, cumple la profecía de 100 años antes. Ese joven había profetizado. Entonces Josías fue el cumplimiento de una profecía, porque recuerda, Dios tiene milimétricamente el tiempo ya diseñado, ya destinado. Ya sabía Dios que iban a hacer Josías con ese corazón. Ahora, muere Josías en manos de Nacoa. ¿Por qué murió? Necoa se llamaba. Muere en manos de Necoa. Voy a platicarte la historia brevemente, el contexto histórico. Egipto era aliado de Asiria. Asiria era el azote de esa región en este tiempo. Asiria era el que se había llevado cautivo a Samaria y que había desaparecido literalmente esa cultura y esa civilización, porque se los había llevado y había llevado gente extraña a vivir en Samaria. Asiria quería hacer lo mismo con Jerusalén en tiempo de Sedequías, si tú recuerdas. En tiempo de Ezequías, es que los nombres se parecen. En tiempo de Ezequías con Senaquerib, Asiria era lo que quería hacer. Lo mismo que habían hecho con Samaria, lo querían hacer con Jerusalén. Josías conocía esto. Entonces Necoa era aliado de Asiria e iban a pelear contra Babilonia. Y Josías, él pensaba que Asiria era un peligro y que si Necoa apoyaba a Asiria y vencían a Babilonia, después iban a ir contra Jerusalén. Por eso es que pelea contra Necoa, y si leemos Crónicas, vemos que en Crónicas Necoa le dice a Josías, Josías, el pleito no es contigo, quítate, no me agredas, porque yo no quiero agredirte, no es el pleito contigo. Sin embargo, Josías se aferra a pelear contra Necoa. ¿Por qué? Porque no quería que Asiria se volviera fuerte, porque si Asiria se volvía fuerte, iba a querer atacar a Jerusalén. Entonces, el corazón de Josías tenía celo por su pueblo, amaba a su pueblo. Josías amaba a Dios, amaba a su pueblo y peleó esa batalla pensando que Asiria sería un problema. Él no sabía que el problema venía de Babilonia y que sería Babilonia
quien iba a hacer eso que quería hacer Asiria. Sin embargo, era algo bueno. Si leemos Jeremías, porque Jeremías fue contemporáneo de Josías, Jeremías profetizó todo esto y las profecías de Jeremías eran muy exactas, de que Dios se los iba a llevar a Babilonia, de que la sentencia ya estaba dada. Y Jeremías profetiza dos cestos de higo, dos canastos de higos, un canasto de higos buenos y un canasto de higos malos. Y Jeremías profetiza que los higos buenos serían llevados a Babilonia y los higos malos permanecerían en Jerusalén. Los que se quedaron en Jerusalén se jactaban porque pensaban que ellos eran los buenos. Sin embargo, Jeremías lo dice claramente: los buenos son los que son llevados a Babilonia. ¿Por qué? Les platico todo esto, es el contexto para poder entender bien el 24. Porque los higos buenos iban a ser preservados en Babilonia. Se iba a conservar esos que tenían un corazón para agradar a Dios, para que los higos malos no fueran a contaminar a los higos buenos. Es como cuando hace poco trajimos una bolsa de manzanas, pero una manzana estaba mala y mi esposa sacó de la bolsa esa manzana mala y la separó, porque iba a dañar a las otras manzanas. Entonces, por eso es que, fíjense, 23:31, vemos que ya muere Josías y consagraron a Joacás, hijo de Josías, como rey. Y Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. 3 mesecitos. Pero sus hechos, versículo 32, fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. Se fijan, todas las reformas de Josías no valieron porque el corazón del pueblo seguía en idolatría. Josías, perdón, Josías tenía un corazón agradable a Dios, pero el pueblo no. Y vemos que su hijo vuelve otra vez a los mismos pasos. Construye todo lo que Josías había destruido. Y Faraón, el faraón Necoa, dice versículo 33, Necoa lo tuvo preso en Ribla, en la región de Amat, porque cuando venía de la derrota de Carquemis, cuando venía de la derrota con Babilonia, pasó por Jerusalén y ándeles para que se les quite, les dio un coscorrón y agarró a su rey y se lo llevó cautivo y puso en su lugar a su hermano, que era Joaquín. Y Joaquín reinó en su lugar, versículo 35, Joaquín, con M al final, entregó a Necoa la plata y el oro que éste exigía, para lo cual tuvo que imponer. Y vemos que estuvieron bajo el yugo de Egipto en este tiempo. Todo era parte del plan de Dios. Todo era parte de lo que iba a ocurrir. Entonces empezó a reinar Joaquín. Y dice versículo 1, durante el reinado, capítulo 24, versículo 1. Durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y Joaquín estuvo sometido a él durante 3 años. Es decir, Babilonia en ese tiempo arrasó como una planadora con todos los pueblos de toda la región. Invadió a Siria, invadió a Egipto, invadió a Jerusalén, invadió a todos y derrotó a todos los ejércitos de toda la región.
Babilonia, con su rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín ya no estuvo después en manos de Egipto, sino ahora estuvo en manos de Babilonia. Y estuvo 3 años. Pero dice que Joaquín luego cambió de parecer y se rebeló contra él porque quería apoyarse en Egipto, Joaquín. Y decía, prefiero estar bajo el yugo de Egipto que bajo el yugo de Babilonia. Pero ni Egipto, ni Asiria, ni nadie pudo contra Babilonia. Dice que el Señor mandó contra Joaquín bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran conforme al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos los profetas. Jeremías era uno de esos profetas. Esto ocurrió con Judá, versículo 3, porque el Señor así lo dispuso para apartarla de su presencia por todos los pecados que Manasés y todos los anteriores, por todo lo que había en el corazón. Necesitaba haber una reforma y un volverse al Señor completamente entregado a Dios. ¿Por qué? Porque iban a ser Jesús. Vuelvo a esto es muy importante. Porque no había manera de que Jesús naciera en medio de un pueblo idólatra. Porque se iba a contaminar. Porque se iba a desviar. Iba a perder el rumbo Jesús, porque era un bebé. Aunque era Dios y todo, pero era un bebé con una mente humana también. Aunque era divino, pero también una mente humana vulnerable. Entonces, tenía que tener unos padres ejemplares, completamente consagrados y entregados a Dios. Que esta sería María y sería José. Y tenía que haber unos padres que hubieran crecido de generación en generación con un corazón entregado para que pudieran educar y criar a Jesús en este tiempo, un hombre que fuera obediente como José. Vemos que José fue obediente al 100% y Dios le dijo, quédate con María y se quedó. Y que le dijo, vete a Egipto y se fue. Y que le dijo, regrésate y se regresó. Y que fue un hombre que sostuvo a su familia, que los enseñó, que los educó, que los guió. Vemos a José como un padre ejemplar. Un padre que cumplió con su papel de papá. No era un borracho, mujeriego, golpeador, irresponsable, baquetón. No, fue un padre completamente responsable. Que trabajó, cuidó, sostuvo, educó y enseñó a su familia, entre ellos a Jesús. Por eso era tan importante que fueran a Babilonia, porque allá en Babilonia fueron guardados y preservados, fueron entendiendo por qué habían sido llevados cautivos. Se acabó la idolatría por completo de raíz. Por eso vemos en Nehemías y en Esdras que estaban completamente ariscos contra la idolatría. Completamente. No querían saber nada de idolatría. Por eso es que cuando Jesús nació, podemos ver unos fariseos celosos. Cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios, dijeron, no, otra vez, no. O sea, no queremos caer en adorar a alguien que no sea al yo soy, a Yahvé, a Jehová. Por eso es que vemos a los fariseos y a los escribas muy celosos, porque estaban ariscos contra toda clase de idolatría o que pudiera parecer idolatría. Quizás estuvieron del otro lado. Porque el ser humano... Está muy callada, esposa. Estoy pensando en todo lo que está pasando.
Por eso es muy importante. Fíjense que el ser humano siempre tiene la tendencia a irse al otro lado, a irse a los extremos. Si se fijan en la sociedad pasa eso. Antes que a los hijos se les oprimía, ahora son los hijos los que oprimen a los padres. Antes que no se respetaba a la mujer y que se le oprimía a la mujer, ahora es la mujer la que está oprimiendo al hombre. Antes que no se respetaba a los ya no sé ni cómo llamarles, a los que no se, a los homosexuales y todos esos, que no se respetaba. Ahora ya ellos nos quieren imponer, ya casi es obligatorio. Antes había un legalismo en las iglesias cristianas, un legalismo extremo, y ahora hay un libertinaje extremo. El nosotros conocer los tiempos que estamos viviendo y conocer lo que está pasando en el calendario espiritual es importantísimo. Es muy importante que en el calendario, en la agenda espiritual, en la agenda de Dios, ¿qué tiempos estamos viviendo? Quiero que pienses esto. Fíjate, son tiempos, este tiempo que estamos viviendo, en la agenda de Dios, se aproxima la venida de Cristo. Se aproxima la venida de Cristo. Ya viene el Señor, está muy pronto. Todo lo que está pasando de las guerras y Trump y Maduro y Ucrania y Putin y Hezbollah y Libia y todo lo que está pasando no son sino señales de que Cristo viene. Y si Cristo viene, mi hermano, la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar línea. Tiene que fortalecerse la iglesia. Tiene que hacer, pero no fortalecer al pastor, fortalecer el organismo vivo que es la iglesia. Una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia que ora por el necesitado, una iglesia que se duele por aquel que está pasando por crisis, una iglesia que está unida, trabajando para que el proyecto de Dios continúe, una iglesia que está trabajando, una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahorita es como debe de manifestarse. Hijos de Dios empoderados, hijos de Dios fuertes, hijos de Dios victoriosos, venciendo, tomando en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. No hay cabida para la debilidad, para el lamento, para el lloro, para la queja. No hay cabida en este tiempo. Josías no entendió los tiempos que estaba viviendo. El pueblo de Israel no entendió los tiempos que estaba viviendo. Daniel entendió los tiempos que estaba viviendo. Daniel lo entendió perfectamente. Y si nosotros vemos ya en el capítulo 24, en el versículo 12, entonces Joaquín, ¿cómo vamos con el tiempo? 24. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron al rey de Babilonia, quien los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Versículo 14. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes, a los mejores soldados, a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, excepción de la gente más pobre. Ahí en esos cautivos iba Daniel, iban los 3 jóvenes
que después le puso Nabucodonosor Sadrach, Mesach y Abednego, que los nombres eran Azarías, Misael. Fíjense, más bien me aprendo los nombres que les pusieron. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Es que habla el contexto que ocurre la primera deportación del rey Nabucodonosor con la élite intelectual, y ahí venía Daniel y los tenía como rehenes para que Jerusalén pagara los impuestos. Y después, en un lapso de 7 años, ocurre la segunda deportación masiva, donde ya se va toda la élite, los artesanos, la élite militar, y ya después ocurre y deja a los pobres para que cuidaran las viñas. Más o menos así, ¿no? Más o menos así. Sí. Pero ¿qué fue lo que ocurrió espiritualmente? Espiritualmente lo que Dios estaba era guardando el corazón de Daniel, de sus 3 amigos. Cuando vemos en el capítulo 3 de Daniel, por ejemplo, que los amigos se rehúsan a doblar su rodilla ante la imagen que había levantado Nabucodonosor, vemos una entrega total y absoluta. Bien jovencitos. Bien jovencitos. Preferimos morir antes que doblar nuestra rodilla. Cuando en tiempos atrás otros, doblaban su rodilla ante Baal y doblaban sus rodillas ante todos los ídolos. Pero ya estos 3 jóvenes dijeron, o nos ponemos pilas o morimos. Que siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Sí. Y Dios se llevó ese remanente, esos que tenían un corazón bonito, un corazón puro, un corazón entregado, un corazón sincero, eso se los llevó a Babilonia. Entonces, aquí nos queda una reflexión, yo creo que con eso vamos a terminar. A veces lo malo no es malo. A veces lo malo no es tan malo. Incluso a veces lo malo es bueno. Y a veces lo bueno no es tan bueno. Porque un día me platicaba un pastor allá de Chiapas, que un día le regalaron una motocicleta. Dice, ay hermano, esa motocicleta, yo creo que me la dio el diablo, dice, porque me tiene todo el tiempo arreglándola y pierdo el tiempo y no he ido a predicar, no he ido a hacer, no he hecho nada porque estoy entretenido todos los días arreglando esa maldita motocicleta que nomás vino a quitarme el tiempo. Yo antes en mi bicicleta iba y venía. Es decir, a veces lo bueno no es tan bueno y a veces lo malo no es tan malo. Fueron llevados cautivos a Babilonia y era bueno. A veces cuando Dios te mete en un proceso, no es malo, es bueno. Porque vas a salir de ahí renovado, purificado, vas a salir de este proceso con una visión más clara, entendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, el tener una disposición para que Dios haga su perfecta voluntad en nuestra vida es la clave para poder vivir bien. Porque tú decides cuánto tiempo dura el proceso. Entre más rapidito entiendas y entre más rapidito hagas lo que tienes que hacer, más rapidito vas a poder vivir mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pregúntate, yo quiero esto, les decía yo al día de ayer. Pídanle a Dios 3 cosas que quieren cambiar de su vida. Pídanle 3 cosas de lo que quisieran y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Porque yo sé que si me pongo en las manos de Dios y hago lo que Dios quiere que haga, mi vida va a estar bien. Mi vida va a mejorar. Mi vida va a cambiar por completo. Va a morir lo que estaba muerto. Dios va a quitar esas hojas muertas, esas ramas secas las va a arrancar para dar lugar a vida nueva, renuevos,
a fruto. A fruto, pero ya con una raíz profunda. Ya acabé. A fruto, pero con una raíz profunda, ya que sembraste una semilla, ya que esta raíz profundizó y esa raíz tiene que ver con los hábitos, con las correcciones, con las convicciones, con todo lo que ya viste que ya no te funcionó, pero esta ya es una raíz sólida. Y entonces ahí también dice la palabra que vas a dar fruto sobre esa raíz. Mi esposo me da una patada para decirme que sí, ya vas a poder crecer ya, pero ya sanamente, ya bien, raíces bonitas, ramas bonitas, verdes, hojas sanas, fruto hermoso. Y créemelo, mi hermano, no te estoy choreando, no te estoy lavando el coco, no es solamente hablar por hablar y creer cosas bonitas, no es simplemente optimismo ni positivismo, son promesas reales, que yo te digo que son reales porque yo las he visto, yo las he vivido, yo he visto personas restauradas, yo he visto personas que cambian completamente 180 grados su vida. Como cuando llegaron cuando fue la deportación masiva, ya estaba Daniel ahí y ya era una persona de influencia. Y yo ahorita que dices eso pienso que en estos procesos no estamos solos porque hay gente que ya viene de allá, que ya creció, que ya aprendió y que también tiene una función de ayudar, de proteger, que fue lo que hizo Daniel con el pueblo cuando llegó. Sí, y vivir estos tiempos, mi hermano, de restauración espiritual, de restauración real y profunda, donde un pueblo de Dios fuerte, que está lleno del Espíritu Santo, que está viviendo las promesas de Dios, que está viviendo la vida abundante, que está viviendo la vida de plenitud que Dios nos prometió, comenzando desde el Espíritu y transformándonos en todo lo demás. Vamos a ver que la iglesia se levanta y cumple con la función para la que fue diseñada. Qué bendición, qué privilegio estar viviendo estos tiempos, mi hermano. Son tiempos con los que los profetas soñaron. Son tiempos que los apóstoles anhelaron vivir. Y nosotros lo estamos viviendo. A veces uno piensa, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús. Me hubiera gustado vivir en los tiempos de los apóstoles. Créemelo, estos son los mejores tiempos. Porque es el tiempo cuando el equipo ganador levanta la copa y dice, ganamos. Es el tiempo de la victoria. Es el tiempo de la planadora espiritual de Dios, que es su iglesia. Es el tiempo donde vamos a ver una iglesia que se levanta rescatando a todas las personas que están cautivas por el diablo ahorita. Por eso, mi hermano, vamos a fortalecer la obra de Dios, vamos a fortalecer la iglesia y que Dios sea el que nos ayude y nos bendiga. Amén. Les animo a que hagan comentarios, que interactúen entre ustedes, salúdense entre ustedes, platiquen entre ustedes mientras ven la mañanera. Vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer que esto funcione, amén. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes, primero Dios, a las 8 de la mañana. Recuerden, en tiempos de vacaciones nos vamos a ver a las 9, en tiempos de descanso, no de vacaciones, en tiempos de descanso nos vamos a ver a las 9 de la mañana y en tiempos laborables nos vamos a ver a las 8. Bendiciones. Bye, bye.